Qué bueno volver a estar con mi rey en casa. Es para nosotros muy agradable saludar a los amigos, a los hermanos y a la familia y bendecirlos a través de la palabra. Vamos a estudiar un tema trascendental que seguramente siglo tras siglo se ha estado moviendo entre nosotros y ha generado inquietudes, preguntas y confusiones, respuestas y debates. Es la cercanía del reino y estamos hablando del reino de Dios. Juan el Bautista abordó ese tema en su predicación, cuando llama al pueblo al arrepentimiento. Pero antes de hablarle del reino, quiero mostrarle lo lejos que puede estar el reino de Dios. El cielo la Biblia habla de 3 cielos. Cuando habla del primer cielo, o uno de ellos, es el primer cielo que es el que rodea nuestra atmósfera, el planeta terráqueo. El segundo es donde se encuentran las galaxias, las nebulosas, los planetas, los astros. Y el tercero es la casa de Dios, la presencia de Dios, donde se encuentra la presencia de Dios. Si para alcanzar Marte, Mercurio, Neptuno y para alcanzar el Sol gastaríamos años luz, imagínense cuánto podríamos gastar para ir a la casa de Dios. Pero Juan el Bautista lo habla como si se hubiese reducido, se hubiera sintetizado y se hubiese atraído, como por arte de gravedad, el cielo cercano a la tierra. Y lo muestra de esa manera: el reino de los cielos se ha acercado. Si un planeta se acercara a la tierra, habría una gran catástrofe. Pero él está hablando de la casa de Dios, de la presencia de Dios. Se hubiese reducido todo, de tal manera que nos lo muestra cercano. Yo quisiera hacer una lectura. Leámosla con el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículo 1, dice de la siguiente manera: En aquellos días vino Juan el Bautista y predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz de que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. No penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Y ya el hacha está puesta a la raíz del árbol. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, este más poderoso que yo, él los bautizará en el Espíritu y en fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apaga. Amén. Invitación de Juan el Bautista era a tener en cuenta que el reino de los cielos en ese momento había sido acercado, que el propósito en el cual Isaías, como el Antiguo Testamento, había hablado del advenimiento del Cordero, el que quitaría el pecado del mundo, se había cumplido. Y se dice que Juan el Bautista era el pregonero de ese evento y que se estaba suscitando y se estaba cumpliendo. El reino de los cielos se había acercado y había iniciado con la predicación de Juan el Bautista. Esto era interesante para el pueblo judío, como es interesante para nosotros. El creyente habla del reino, habla de la presencia de Dios, del reino de Dios. Sabemos que en el mundo han habido muchos reinos. Era para los judíos un tema muy interesante, muy dulce, como también para ese momento histórico los seres humanos,
el poder oír hablar acerca de dioses. Se hablaba acerca de dioses, se hablaba acerca de deidades, se hablaba acerca de reinos. Pero Juan el Bautista abre una gran influencia y tenían una gran expectativa acerca del helenismo que había ejercido en la vida del pueblo judío como en el pueblo romano. Habían ejercido los griegos como los mismos romanos. Ustedes saben que ellos tenían dioses, ellos compartían reinos. Se dice que algunos mitos de aquellos, la mitología griega como la mitología romana, que es muy parecida, ellos tenían dioses que eran eternos, pero que podrían ser heridos. Y podemos saber y conocemos la historia cuando pudimos hablar de mitología en el colegio. Entonces, ahora para el pueblo de Israel hablar de su propio Dios era muy interesante. El pueblo se reunía usualmente, tanto griegos como romanos y algunos de los hebreos, algunos de los judíos, a escuchar estas disertaciones acerca de los dioses o acerca de los mitos. Y en esto había una gran, podríamos llamar audiencia. Se reunía una gran audiencia y escuchaban la palabra. Pero cuando Juan el Bautista habla de un único Dios, dice el reino de Dios, el único Dios, un Dios monoteísta, llamó grandemente la atención del pueblo hebreo, del pueblo judío. Y si va a estar un pueblo cristiano, y llama la atención y se hace interesante, más interesante que los mitos de los griegos o los mitos de los mismos romanos. Miremos cuando Juan habla de ese Dios que es monoteísta, era mucho más fascinante, porque podrían tener en cuenta que era un solo Dios. O sea, no tenían que repartir su pensamiento, su corazón, su mente, su devoción, su tributo. Está hablando de un Dios monoteísta y se les hizo interesante. Y dice que todos salieron a oírlo y se bautizaban en el nombre de ese Dios. Y entre ellos salieron los fariseos y los saduceos. Y es cuando Juan el Bautista para ese sermón de armonía, de acercamiento del rey, del reino de Dios, del perdón, del amor, y confronta a los fariseos y a los saduceos. Le dice, víboras, serpientes, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? O sea, saca el segundo sermón. El reino de los dioses se ha acercado para dos cosas. Uno, para bendecir a los hombres. Y dos, para traer juicio a través del conocimiento del reino a los hombres. Y está lanzando esa palabra a los fariseos. Bueno, era apenas justo que se enojara porque conocía a los fariseos y a los saduceos. Pero ese mensaje que tiene Juan el Bautista, que hace fascinante, al cual todos están oyendo, de un Dios monoteísta, un único Dios que habría de visitarnos. Los dioses griegos visitaban a los griegos y a los romanos a los suyos, pero esta vez tenían un Dios que los iba a visitar a ellos, al mundo judío, al cual se les ha prometido en Isaías. Y por supuesto estaban fascinados con ese tema. Y estando fascinados con ese tema, el Espíritu Santo vino a ellos y vino el arrepentimiento. Vino el arrepentimiento sobre ellos. Un único Dios que había de visitarlos. Vendría con él un juicio justo, un Dios justo, y con él la venganza de sus enemigos. Era tan fascinante que era un Dios que era justo, pero que también venía con venganza. Venía con esa venganza para traer juicio sobre los enemigos del pueblo judío. Pero también una oportunidad. Era tan fascinante. Bueno, ahora tenemos un Dios que va a reinar entre nosotros. Y los dioses griegos y los dioses romanos, la mitología, tenían a su alrededor sus hijos y los hijos de sus hijos que ayudaban a reinar. Era una oportunidad para el mundo judío el poder hacerlo también ellos. Recordemos, algunos de los discípulos le dijeron a su madre, le dijeron, a ver, por favor, madre, vea a la presencia del Señor Jesús y dile que si nos va a permitir o quién va a estar a la diestra y a su siniestra cuando Él reine. Entonces era un tema fascinante para el mundo judío el saber que el reino de los cielos se había acercado y era su Dios, ya no era un Dios extraño, un Dios que los fascinaba, que los juzgaba, que era juzgado por los griegos y los romanos. De ninguna manera, era su Dios y que iba a haber una cercanía y una venganza, la oportunidad de gobernar con Él,
la libertad definitiva. Ellos sabían que iban a tener la libertad definitiva porque venía su aventador, el juicio de Dios, el que juzgaría a ese pueblo, y ahora ellos gobernarían sobre el mundo y sobre la economía y sobre la religión y sobre la política. Ellos pensaron que iba a destruir a Roma, iba a destruir a los griegos, pero no se imaginaban juntos nunca que iban a predicarle acerca del amor también a los griegos y a los romanos. Entonces fue muy fascinante el discurso de Juan el Bautista, pero podemos también tocar en la lectura de Juan el Bautista que se hizo importante el anuncio de Juan del Bautista, porque el advenimiento de ello, el advenimiento del reino de los cielos, el acercamiento del reino de los cielos traía bendiciones, traía unas recompensas al oír, y venía con ello esa gran recompensa, que serían ¿cuáles? Y él las desboza en la misma lectura de Mateo capítulo 3 versículo 1. ¿Cuáles eran? El arrepentimiento, el sermón del arrepentimiento. Dice que todos salían y se arrepentían. Una de las cosas que trató Juan, que indicó, fue enfático, que hizo una énfasis, fue que se arrepintieran. Para poder aceptar el reino de los cielos tiene que haber arrepentimiento, les digo. Y ellos se arrepintieron de sus pecados. Digo, mi tarea es predicarles para que haya arrepentimiento en ustedes. Pero no solamente el reino de los cielos ha venido para traer arrepentimiento, o sea, convencimiento de pecado. Porque mientras el reino no se acerque, nosotros no consideramos que seamos pecadores. Somos justos. Yo no mato, yo no robo, yo no adultero, yo no fornico, yo no digo mentiras, entonces me hago justo. Pero cuando el reino de los cielos se acerca a los judíos y se acercó al mundo cristiano, lo hizo sentir culpable, de tal manera que necesitaban un arrepentimiento. Pero también era necesario, dice la Escritura, enderezar el camino. Cuando la Escritura habla acerca de enderezar el camino, era enderezar la doctrina. No estaban habitualmente o no estaban habituados a una doctrina correcta, porque los fariseos habían dejado de enseñarle al pueblo. Las doctrinas eran confusas porque como habían sido helenizados por el pueblo griego, como por el pueblo romano, entonces había una confusión en ellos. Entonces dice, Juan el Bautista viene a enderezar el camino, o sea, a poner sus ojos en un solo camino, que es Cristo Jesús. Por eso el reino de los cielos se acerca para traer a Jesús y enderezar el camino de los seres humanos a través de una verdadera doctrina. Y de ahí para allá empieza a desbozarse una doctrina a través de la evangelización de los judíos como de los griegos y de los romanos. Entonces trae cosas favorables este acercamiento del reino de los cielos al ser humano como al pueblo judío. Cambios en la naturaleza humana. Dice arrepentidos y convertidos. Arrepentidos y convertidos, para que vuestra naturaleza sea cambiada, para que sea transformada, esa naturaleza pecaminosa, agresiva, esa naturaleza confusa. Dice arrepentidos, o sea, había un cambio de naturaleza. Acuérdense que dice que el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Y aquí las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Había un cambio de naturaleza. Entonces era fascinante lo que estaba diciendo Juan el Bautista. Y dice, para que los que no cambien de naturaleza, entonces viene Jesús no solamente a bautizar en el Espíritu, sino también en fuego y su aventador. Usted sabe que un aventador es lo que usa el herrero para avivar el fuego, para avivar, es como lo que nosotros llamamos un fuelle. Dice, viene su aventador, puede ser así, de esta manera, o como un fuelle, para encender el fuego en el día del juicio. Este es no solamente un mensaje que el reino se acercó para el perdón de pecados y el arrepentimiento y el cambio de naturaleza del hombre, sino que también es para que el que no crea, el que no se arrepienta de sus pecados, entonces viene el juicio sobre ellos. Muy bien, entonces también había un cambio de naturaleza, habría también una llenura del Espíritu Santo. Dice, este que viene no solamente los va a bautizar en fuego, sino que también los va a bautizar en el Espíritu Santo y en agua. Entonces hay una promesa también en la disertación, en la enseñanza de Juan el Bautista, que les dice, él los va a bautizar con el Espíritu Santo. Bueno, no era muy comprensible para ellos, pero es una promesa. Es como cuando le dicen a uno, le traen un regalo, viene un regalo para ti. Entonces abre la expectativa y están a la expectativa. Él va a bautizarlos con el Espíritu Santo. No se conocía todavía el Espíritu Santo, pero si se sabía que el reino de los cielos se había acercado y les iba a dar algo, era magnífico. Estaban ilusionados,
estaban poniendo su fe en la predicación de Juan el Bautista, como debemos de poner nosotros la fe en la predicación de la palabra. Entonces, genera importancia, relevancia, trascendencia este mensaje de Juan el Bautista, de un juicio venidero, de un juicio futuro de los hombres, pero de un perdón de pecados, de una restauración, de un cambio de naturaleza y de la unción del Espíritu Santo, que es el momento en el que nosotros estamos viviendo, que es la gracia. Bueno, y por último, y no menos importante, es cuando el reino de los cielos se ha acercado, dice la Escritura, que nos ha traído gracia sobre gracia. A veces ha sido definido esto de la gracia como recibir simplemente un regalo inmerecido. Entonces lo tomamos como quien recibe un par de zapatos o quien recibe una guitarra cuando la desea, a pesar de haberse portado mal, o haber sido un mal estudiante, o haber sido agresivo con sus padres, o haber sido malo con su jefe y haber recibido una bonificación por un trabajo que no hizo. A eso se llama, o hemos interpretado nosotros como gracia. Y por supuesto que tiene que ver algo con eso, pero más que simplemente eso de la gracia, que es el regalo merecido, acá lo aplicamos a que hemos recibido, a pesar de haber sido malos, por haber caminado confusos en la tierra, por una doctrina que no ha sido la más clara, la más exacta para que el hombre tenga unos comportamientos con una nueva naturaleza como Dios la quiere dar, conforme a la creación y conforme al diseño con el que Él nos hizo al principio. No nos merecemos ello porque aún no conocemos el propósito de Dios. Pero mire que Juan dice en el Juan capítulo 1 versículo 14 dice de la siguiente manera, quiero que lo miren conmigo, porque es el mismo Juan Bautista hablando acerca de Jesús, y dice así: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vienen por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer a mí. El unigénito que ha estado en el seno del Padre le ha dado a conocer. Y una de las cosas que tiene que conocer del acercamiento del reino de los cielos, el ser humano, tanto el pueblo judío como nosotros, era que pudiéramos comprender que era gracia sobre gracia. Nosotros podemos ahora interpretar lo que acabamos de decir de lo que es gracia, el regalo inmerecido. O sea, es recibir un regalo que no merecíamos. Pero eso de la gracia sobre gracia también es no haber recibido lo que sí merecíamos. ¿Me explico? No merecíamos un regalo por nuestro comportamiento, pero la gracia viene en que no recibimos lo que sí merecíamos, que era la condenación. Yo no sé por qué nos hacemos necios, por qué no nos hacemos entendidos. Y los jóvenes, la iglesia, las familias, el hombre, la mujer, el joven, el adolescente, el empresario, el político y en todos los escenarios de nuestra vida social, no podemos comprender que el reino de los cielos ha acercado y le damos el mejor aprovechamiento a ello. ¿Qué quiere decir esto? Hemos sido perdonados, fue cambiada nuestra naturaleza. Lo que no merecíamos nos lo dieron, y lo que merecíamos, que era la condenación, no nos la dieron. No nos condenó el Señor. De tal manera que hemos de darle el aprovechamiento que el reino de los cielos se ha acercado. Hemos sido perdonados. Hay una apertura para entrar en el reino de los cielos. La gracia de Dios estará sobre nosotros siempre, con usted, con nosotros. Juan el Bautista lo dijo claro: arrepintámonos para que vengan de la presencia del Señor, como dijo el apóstol Pedro. Tiempos de refrigerio, tiempos de solución. Cuando el reino de los cielos se acerca, también hay sanidad, también hay milagros, hay restauración, hay una nueva oportunidad. Apreciémosla, recibámosla, no la desaprovechemos para que no venga el juicio sobre nosotros. El reino de los cielos se acerca y hay dos oportunidades: o lo aceptas para conversión y el perdón de tus pecados, o simplemente tendrás que vivirlo en la realidad de la condenación. Lo que no quería Dios que viéramos, quería Dios apartar de nosotros, vendrá con el aventador de la mano de Dios. Yo los bendigo en esta tarde.
Yo los bendigo a ustedes como familia, los bendigo como iglesia, los bendigo como mi familia, como mis amigos, en la autoridad preciosa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.